Hay momentos en los que el ego y la arrogancia de algunos personajes los llevan a desafiar a las fuerzas más poderosas y peligrosas del mundo, los cárteles de la droga. En esta historia no hay filtros ni compasión, solo lecciones letales. La violencia en las fronteras entre México y Estados Unidos ha sido un tema recurrente en los últimos años, especialmente debido a la creciente presencia de cárteles de sustancias ilícitas que controlan regiones clave a ambos lados de la línea divisoria. Uno de los eventos más notorios en este contexto ocurrió el 23 de marzo de 2023, cuando Eric Tadeo Ramírez cometió un error fatal durante una fiesta en la ciudad de Laredo, Texas. Este incidente destaca cómo las tensiones y la rivalidad entre los cárteles pueden llevar a consecuencias extremas, incluso para aquellos que en apariencia no estaban directamente involucrados en el crimen organizado. Sin embargo, lo que parecía ser una jactancia inofensiva resultó en un desenlace trágico y brutal. La noche del 23 de marzo, Eric asistió a una fiesta en una casa en la cuadra 3400 de Querétaro Loop, en la colonia Las Américas, al sur de Laredo, Texas. Durante la celebración, Eric decidió hacer una llamada telefónica a una mujer y en un acto de imprudencia se jactó de haber robado la impresionante cifra de $50,000 a uno de los cárteles más temidos de México. Sin embargo, su error no solo fue el robar dinero de los cárteles, sino también el hecho de que su conservación fue escuchada por una persona muy equivocada. La mujer al otro lado de la línea no era simplemente una amiga o conocida, sino que formaba parte del mismo cártel con el que Eric había tenido el desafortunado encuentro. Este hecho crucial desató una reacción inmediata. Lo que Eric no sabía era que su victoria sobre los cárteles mexicanos sería su perdición. En su arrogancia, Eric pensó que estaba a salvo debido a su estatus de residente legal en los Estados Unidos con una tarjeta verde en su poder. Esta creencia le llevó a asegurarse de que el cártel no podría hacerle nada, ya que según él estaba protegido por la ley estadounidense. No obstante, la mujer al otro lado del teléfono no solo tenía información sobre su ubicación, sino que también tenía conexiones dentro del mismo grupo criminal que él había traicionado. En cuestión de 2 horas, los sicarios del cártel de Eric cruzaron la frontera hacia Estados Unidos, decididos a darle una lección brutal a quien consideraban un traidor. El secuestro de Eric Ramírez no fue un acto aislado, sino una muestra de la crueldad con la que operan los cárteles en esta región. En cuestión de horas, Eric fue sacado de la fiesta y llevado bajo amenazas de muerte a bordo de una camioneta. El vehículo se dirigió directamente hacia Nuevo Laredo, Tamaulipas, en México, cruzando el puente internacional Juárez Lincoln. Un aterrador video del incidente capturó el momento en que Eric, herido y desesperado, intentó escapar del vehículo mientras este se desplazaba a alta velocidad. Sin embargo, antes de que pudiera lograrlo, fue empujado de nuevo dentro del camión, con el secuestro consumado. La desaparición de Eric causó gran preocupación entre su familia y amigos. Su hermana y su novia, al no recibir noticias de él, denunciaron su desaparición a las autoridades. Los testimonios de testigos en la zona confirmaron que habían visto a varios hombres armados secuestrando a Eric, lo que llevó a un operativo por parte del FBI y otros agentes especializados. En su búsqueda descubrieron que la camioneta utilizada para el secuestro pertenecía a un hombre llamado Jonathan Cabriales, quien resultó ser miembro del Cártel del Noreste, una de las facciones más violentas y poderosas del crimen organizado mexicano. El caso de Eric Ramírez es solo uno de los muchos incidentes que reflejan la creciente influencia de los cárteles en las ciudades fronterizas. Su historia destaca no solo la brutalidad de los sicarios, sino también la forma en que la violencia organizada atraviesa las fronteras sin importar las leyes nacionales. A medida que las autoridades estadounidenses y mexicanas trabajan juntas para frenar esta ola de violencia, las historias como la de Eric Ramírez siguen dejando una marca imborrable en la memoria colectiva. Ahora bien, para comprender mejor las raíces de esta violencia y las dinámicas de los cárteles que operan en la frontera, es necesario examinar la historia detrás de algunos de los grupos criminales más temidos de México, como el Cártel del Noreste, una organización que ha crecido en poder y notoriedad en los últimos años. No te vayas aún, ya que lo que sigue te dará una perspectiva aún más impactante sobre los cárteles que dominan el norte de México y las aterradoras consecuencias de enfrentarse a ellos. El Cártel del Noreste, conocido también como el CDN, es una de las organizaciones criminales más temidas de México.
Su origen se remonta a hace más de una década, cuando surgió de las cenizas del infame cártel de los Zetas. Los Zetas, inicialmente una organización de exmilitares mexicanos que se dedicaban al tráfico de estupefacientes, rápidamente se convirtieron en uno de los grupos más violentos y peligrosos del país. Sin embargo, la muerte de varios de sus líderes clave, como Miguel Treviño Morales, Z40, y Omar Treviño Morales, Z42, provocó una fractura dentro de la organización, lo que dio lugar a la formación del Cártel del Noreste. Este nuevo grupo, formado principalmente por miembros de la misma familia y antiguos colaboradores de los Zetas, logró consolidarse rápidamente, tomando el control de territorios clave en el noreste de México, especialmente en el estado de Tamaulipas. A diferencia de otros cárteles como el de Sinaloa o el Jalisco Nueva Generación, el Cártel del Noreste operaba de manera más autónoma, sin depender de alianzas externas para mantener su poder. Su estructura familiar, unida y cohesiva, fue fundamental para su éxito y su capacidad para mantenerse por encima de sus rivales. El control del Cártel del Noreste en ciudades como Nuevo Laredo, ubicada justo al lado de la frontera con Estados Unidos, es un claro ejemplo de su poder. La ciudad, que históricamente ha sido un centro de comercio y tráfico de drogas, se ha convertido en una fortaleza del CDN. El cártel no solo controla el tráfico de sustancias ilegales, sino que también tiene una gran influencia en las autoridades locales, quienes en muchos casos cierran los ojos ante sus actividades ilícitas. Esta situación crea un clima de miedo y sumisión en la población que vive bajo la constante amenaza de violencia. Una de las características más temidas del Cártel del Noreste es su capacidad para resolver disputas y hacer cumplir su voluntad, no solo dentro del mundo criminal, sino también en la vida cotidiana de los residentes de las zonas bajo su control. Los miembros del cártel actúan como jueces, imponiendo castigos severos a aquellos que violan sus reglas o no cumplen con sus expectativas. Esto incluye desde secuestros y ejecuciones hasta amenazas directas a cualquier persona que se atreva a desafiar su autoridad. Además de su presencia en Tamaulipas, el Cártel del Noreste también ha expandido su influencia en otras regiones del norte de México, aprovechando su experiencia en el tráfico de drogas y la extorsión de migrantes. En las últimas décadas se ha convertido en uno de los principales actores en la explotación de las personas que intentan cruzar la frontera hacia los Estados Unidos, cobrando tarifas exorbitantes por su protección y asegurándose de que sus operaciones no sean interrumpidas por ninguna autoridad local o federal. Sin embargo, lo que distingue al Cártel del Noreste de otros grupos criminales es su brutalidad. Sus miembros no dudan en usar la violencia extrema para imponer su voluntad, ya sea contra competidores, inocentes o incluso personas dentro de su propia organización. Esta violencia se extiende más allá de los límites de la ley y aquellos que caen en las garras del cártel a menudo enfrentan torturas y ejecuciones públicas como una advertencia a otros. Un ejemplo de esta violencia fue la ejecución de Jesús Gregorio, alias R5, un ex líder de los sicarios de Gente Nueva. En un video aterrador que circuló en las redes sociales, se mostró a R5 siendo asesinado con su propia arma, en un acto de humillación por parte de los sicarios que operaban para Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Este tipo de ejecuciones no solo busca eliminar a rivales, sino también enviar un mensaje de poder y control a todas las facciones criminales que operan en la región. Esta violencia sin límites es solo una parte de la sombría realidad que enfrentan las comunidades fronterizas, donde los cárteles ejercen una influencia absoluta. En este contexto, es fácil comprender por qué las personas como Eric Tadeo Ramírez cometieron errores fatales al subestimar a los cárteles, ignorando las consecuencias de sus actos. La violencia en México, particularmente la vinculada con los cárteles de estupefacientes, ha dejado una profunda huella en la sociedad, no solo en los miembros involucrados en el crimen organizado, sino también en los civiles inocentes que, sin quererlo, se ven atrapados en la vorágine de un conflicto sangriento. La historia que se despliega ante nosotros es un claro ejemplo de cómo la avaricia, el poder y la sed de venganza pueden desatar una serie de acontecimientos incontrolables que afectan a muchas personas, incluso a quienes parecen estar fuera de este mundo violento. Este es el caso de Rodolfo Fofo Márquez, un influencer mexicano cuya vida se vio marcada por una acción tan imprudente como irresponsable, la cual, a pesar de parecer inofensiva a simple vista, desató una cadena de eventos que lo puso en la mira de uno de los cárteles más poderosos y temidos del país, el Cártel Jalisco Nueva Generación.
Rodolfo Márquez, conocido en redes sociales como Fofo, había ascendido a la fama en plataformas como Instagram y TikTok gracias a su estilo de vida ostentoso y lleno de lujos. Nacido en una familia acomodada, Fofo tenía acceso a los mejores recursos y disfrutaba de una vida que muchos considerarían la envidia de las redes sociales. Los coches de lujo, las fiestas en clubes exclusivos y las publicaciones mostrando su riqueza eran su carta de presentación ante sus millones de seguidores. Sin embargo, como suele suceder con muchos jóvenes que buscan la aprobación a través de las redes sociales, Fofo no fue ajeno a la tentación de desafiar los límites del comportamiento aceptable por el simple hecho de obtener más vistas, likes y seguidores. En este contexto, el 7 de julio de 2022, Fofo cometió un acto tan imprudente como temerario. Decidió bloquear un puente clave en Guadalajara, Jalisco, con 3 coches de lujo, en un intento por hacer un video viral que mostrara su poder de influir en el tráfico de la ciudad. Su objetivo era simple: demostrar que podía hacer lo que quisiera, y el dinero y la fama le daban una especie de invulnerabilidad. Sin embargo, lo que no contaba Fofo era con la brutalidad y el alcance del cártel Jalisco Nueva Generación, un grupo que no perdona las faltas de respeto, especialmente aquellas que puedan hacerle daño a su imagen o autoridad. Cuando Fofo detuvo el tráfico en el puente Matute-Remus, lo hizo con una actitud arrogante, sin medir las consecuencias de sus acciones. Lo que inicialmente parecía una broma o una travesura de influencer se convirtió rápidamente en un mensaje desafiante hacia uno de los cárteles más poderosos de México. En su video, Fofo se jactaba de haber cerrado el puente, diciendo "lo cerré aquí porque quise", y continuaba con su espectáculo, ignorando a las personas atrapadas en el atasco y disfrutando de la situación como si fuera una simple muestra de su poder. Lo que Fofo no había considerado era que este tipo de comportamiento podría ser visto como una afrenta directa al cártel Jalisco Nueva Generación, un grupo conocido por su control absoluto sobre Jalisco y otras regiones de México. La reacción fue inmediata y brutal. En cuestión de horas, una cuenta anónima vinculada al cártel Jalisco Nueva Generación publicó un mensaje en el que se advertía a Fofo que sus acciones no serían toleradas. La amenaza era clara: si volvía a Guadalajara, ni él ni su dinero serían capaces de salvarlo de la furia del cártel. Este mensaje, dirigido a un joven que pensaba que su estatus en redes sociales lo hacía intocable, fue solo el inicio de un período de terror en la vida de Fofo. El cártel Jalisco Nueva Generación, lejos de ser un grupo al que uno pudiera desafiar impunemente, reaccionó como solo ellos saben hacerlo, con un nivel de violencia y represión que deja claro que nadie, por más influyente que sea en redes sociales, está por encima de ellos. Aterrorizado por las amenazas y con la conciencia de que había cruzado una línea peligrosa, Fofo recurrió a su familia, buscando refugio en su mansión, la cual fue rápidamente protegida por seguridad armada. Sin embargo, ni siquiera con las medidas de seguridad más estrictas podría escapar del miedo constante que lo acosaba. Sabía que el cártel Jalisco Nueva Generación tenía los recursos y la influencia para encontrarlo, sin importar los esfuerzos que hiciera para protegerse. Durante los días que siguieron, Fofo vivió en un estado de pánico, evitando asomarse a las ventanas por miedo a un posible ataque de francotiradores. El joven, que antes había vivido bajo los reflectores de la fama, se encontraba ahora atrapado en su propio castillo, sin poder disfrutar de su riqueza ni de su estatus, pues sabía que cualquier paso en falso podría ser fatal. En ese momento, Fofo comprendió de manera brutal lo que significa vivir bajo la amenaza constante de un cártel de tal magnitud. Lo que parecía una simple broma en redes sociales se había convertido en un recordatorio doloroso de que en México el poder de los cárteles de droga es tan grande que ni siquiera los más poderosos en las redes sociales están a salvo de sus represalias. En lugar de disfrutar de los frutos de su fama, Fofo se vio obligado a enfrentar las consecuencias de sus imprudentes acciones. Este episodio dejó claro que en el mundo del narcotráfico mexicano la reputación y el respeto son todo, y cualquier ataque a ello es considerado una declaración de guerra. La historia de Fofo Márquez sirve como advertencia no solo para aquellos que buscan la fama sin medir sus acciones, sino también para cualquier persona que piense que el dinero o las redes sociales pueden ofrecer una protección absoluta. El cártel Jalisco Nueva Generación, como otros cárteles, no tiene escrúpulos en castigar a quienes se interponen en su camino, y su poder es tal que puede hacer desaparecer a quien pueda desafiar su autoridad. En conclusión, la vida de Fofo Márquez fue cambiada para siempre por un acto de arrogancia impulsado por la fama.
Lo que comenzó como una búsqueda de atención y aprobación en redes sociales terminó convirtiéndose en una pesadilla de miedo y desesperación. Esta historia pone de manifiesto la magnitud del poder que tienen los cárteles en México y cómo incluso en un mundo tan aparentemente alejado de la violencia como lo es el de los influencers, puede surgir una colisión fatal con la realidad del crimen organizado. Lo que te hemos contado hoy es solo la punta del iceberg. El mundo de los cárteles está lleno de secretos oscuros, venganzas y estrategias mortales que no se ven en las películas. Si te ha impresionado esta historia, te invito a que sigas explorando más con nosotros aquí en Mafia Sin Máscaras. Recuerda, no solo se trata de criminales, sino de un sistema que opera en las sombras, más allá de la ley. Sus historias, sus traiciones y sus victorias te sorprenderán. Nos vemos en el próximo video. Pero antes, suscríbete, deja tu like y comparte esta historia porque lo que tenemos preparado para ti te dejará sin aliento. Hasta la próxima.